9 de la mañana, 34 minutos. Comentábamos que comenzó la marcha federal hacia Plaza de Mayo y uno de los convocantes es el secretario general de los bancarios, Sergio Palazzo, a quien saludamos. Palazzo, Marta Pertotti y todo el equipo de A los Botes los saluda. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buen día. En principio, cuéntenos, digamos, cuáles, aunque ya son bastante conocidos, pero me interesa ver cuáles son los motivos que llevaron a esta unidad de distintos sectores del sindicalismo en esta marcha federal. Bueno, más allá de los sectores del sindicalismo, también hay organizaciones como algunas pymes o cámaras empresarias pequeñas. Creo que obedece a que claramente hay una disminución de la calidad de vida, particularmente los trabajadores. Cuando nosotros representamos a los trabajadores, tienen un nivel de calidad de vida que se va deteriorando producto de determinadas acciones de gobierno que han sido desfavorables para los trabajadores, tal el caso de un tarifazo insensible, de la pérdida del poder adquisitivo porque la inflación ha superado los acuerdos salariales y cuando uno pide reapertura de paritarias se la niegan, sin embargo nadie le niega a los empresarios que sigan aumentando los precios. Creo que ha habido una caída muy fuerte de la actividad económica producto de la apertura de importaciones que produce que, entre otras cosas, que haya menos producción nacional y esto empieza a sentirse en el empleo. El propio Ministerio de Trabajo ha reconocido ayer en sus estadísticas que hay más de 100.000 trabajadores desocupados en estos 8 meses y esto sin duda hace una combinación que hace necesario que particularmente los trabajadores que nosotros representamos se expresen en la calle en una protesta por estas cuestiones y en el caso particular de nuestra organización sindical no solo eso, sino también que plantee la reapertura de paritarias para recuperar el poder adquisitivo de los salarios que se había afectado por la inflación y por el incumplimiento de la palabra del presidente de erogar el impuesto a la ganancia que en el caso de nuestra actividad afecta a la mayoría de los bancarios. Ahora, hay una reunión prevista de la actual conducción de la CGT unificada con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Sí, para el viernes, creo. Para el viernes, exactamente. Como lo que trascendió es que no se va a plantear en esa reunión la reapertura de paritarias. ¿Eso cómo lo ve usted? No sé cuál será el trascendido. Primero, a ver, independientemente que nosotros no estemos en la conducción de la CGT, ha sido la CGT que se ha elegido, nosotros respetamos a los compañeros que están, por más que tengamos diferencia de criterio que podría haber sido más amplio, y lo que sí he escuchado, tanto del compañero Smith como del compañero Sola, que es el secretario de prensa, es que sí, que es tema de agenda el pedido de reapertura de paritaria, así que el trascendido no sé de dónde será, pero por lo menos lo que expresaron en los medios ayer ambos compañeros han planteado que en el temario llevan el pedido de reapertura de paritaria, inclusive Sola dijo de algún modo tienen que recomponer los salarios producto de la caída por inflación, así que calculo que lo irán a plantear. Dentro de, como bien decía, dentro de la CGT hay distintas posiciones, incluso con el tema de decidir o no a un paro general. ¿Cómo se está dirimiendo esto? Porque usted tiene una posición claramente de que tiene que irse hacia una medida de ese tipo. Bueno, nosotros hemos planteado ya en el plenario de secretarios generales en el Congreso que se hace necesario un paro y una medida nacional. En este sentido, la discusión con los compañeros ha sido los tiempos. Nosotros creemos que no hay que darle más tiempo al gobierno en esto, otros creen que sí. Nosotros vamos a volver a insistir con que tiene que haber un paro nacional. Ahora hay un confederal el día 22 de septiembre. Ellos planteaban que primero, tenía que asumir la conducción y después que la conducción, después que no obtenga la respuesta del temario que llevan con los ministros, con el presidente, si es que se juntan, iban a determinar la medida. Creo que en el espíritu está la medida de fuerza, nada más que los tiempos son distintos. Algunos planteamos que tiene que ser ahora, otros plantean que tiene que ser antes. Lo que hay que buscar en esto es que la hagamos las 5 centrales juntas, porque tampoco sirve claro que por ahí nosotros nos adelantemos los que estamos más apurados con una medida y termina siendo una medida deshilachada que lo único que favorece es lo que precisamente queremos combatir. Así que seguiremos dando el debate. También creo que los tiempos se acortan para aquellos que necesitan más tiempo o los que piden más tiempo para tomar una medida o para elaborarla, porque la necesidad de la gente va increciendo. Cuando usted ve que el propio ministerio reconoce más de 100.000 trabajadores sin empleo, cuando ve que ha superado la inflación los acuerdos salariales y se niegan a reabrir paritaria, va a llegar un momento que la medida se la va a poner la gente, a los dirigentes, si no la toman. Por lo menos nosotros la estamos planteando de que sea ahora, que sea rápida. Ahora, ¿se puede decir que de acá a fin de año es seguro que hay un paro general?
Yo creo que si el gobierno no cambia las políticas antes que termine fin de año, va a terminar con mucho conflicto. A ver, usted lo va a agarrar un fin de año donde ya tiene más de 100.000 desocupados reconocidos por este gobierno. De la economía formal, imagínense los de la economía informal, con cuántos argentinos llegan que ya no están teniendo plata y están consumiendo su indemnización. Segundo, tiene una caída del poder adquisitivo entre 8 puntos, 6 puntos, según el acuerdo salarial que se haya hecho, de acuerdo a cualquier índice que se esté tomando, hay una caída entre 8 y 9 puntos de los acuerdos salariales con relación a la inflación interanual. Se va a encontrar con un fin de año donde va a tener más caída de la actividad económica, producto de la apertura de importación y producto ahora de este nuevo sistema puerta a puerta, ¿no? Que permite llevarle de todo a la puerta de su casa desde China, con lo cual es menos trabajo para los argentinos. Entonces, a medida que pasan los meses y el gobierno persiste en esta política, claramente va a encontrar un conflicto de proporciones antes que termine el año y sí o sí lo va a tener que liderar el sindicalismo, porque si no la gente se lo va a poner al conflicto, va a pasar lo de los 90, si los dirigentes no se ponen a la cabeza del conflicto, los movimientos sociales van a ocupar los espacios que no ocupe el movimiento obrero. Palazzo, buenos días. Estefanía Pozo los saluda. Con respecto a esto de las cifras de empleo que estuvo repasando, efectivamente lo que difundió el Ministerio de Trabajo es una caída en el empleo registrado y también, bueno, podemos compararlo con las cifras de INDEC de desempleo y hay no solamente problemas de pérdida de trabajo formales, sino también subocupación y muchísima informalidad. ¿Cree o ve usted que hay algún tipo de política del gobierno en relación a la cuestión laboral en la Argentina? ¿Cómo ve al gobierno en esta materia? La política hacia la que apunta el gobierno en materia laboral, a mí personalmente no me gusta y creo que no le va a gustar a ningún trabajador, porque cuando uno lo escucha al presidente de la Nación hacer referencia a que los certificados médicos de los trabajadores, que cuando un sindicato consigue la conquista de menos horas, la pagan todos los argentinos, que el exceso de licencia claramente está orientado hacia disminuir beneficios a los trabajadores o flexibilizar la relación laboral. Si usted le agrega que hoy somos observadores y hay una pretendida intención del gobierno de vincularse al acuerdo del Transpacífico, a los acuerdos de libre comercio, hay que decir que esos acuerdos no es una cosa graciosa que los productores argentinos van a vender más. Hay una serie de condicionamientos en esos acuerdos, inclusive la legislación laboral a la que se tienen que someter los países, que va en detrimento de una rica historia de conquistas laborales que tiene el movimiento obrero en la Argentina. Entonces, claramente el gobierno, cuando habla de reforma de segunda generación, está hablando de una flexibilización laboral. Nada más que hoy usan otro tipo de eufemismo y son mucho más sofisticados que en los 90, que eran más animales para decir las cosas, ¿no? Pero siguen siendo lo mismo de animales a la hora de actuar. Y si no, mire la famosa editorial del diario La Nación, donde establece cuáles son las reformas de segunda generación a las que tiene que apuntar el gobierno. Hasta hay un punto donde dice que la indemnización no la tenemos que pagar los propios trabajadores a través de crear un fondo. Entonces, claramente la política hacia donde va no me gusta. No me gusta que haya una ley de empleo joven, no porque los jóvenes no tengan derecho a trabajar, sino porque usted discrimina a un trabajador de 40, 45 años que tiene 2 hijos y no le da ningún tipo de beneficio y se lo da a alguien que recién ingresa en el mercado laboral para que terminen echando a un padre de familia que tiene 15 años en una empresa, ¿no? Claro, en este punto fueron muchas las críticas que sumó la ley de empleo joven porque algunos sectores la ven justamente como flexibilización laboral. Hay un antecedente que es la provincia de Córdoba y un plan que se llamaba Plan Primer Paso que, digamos, puede verse en esta misma línea. Mire, más allá de que, fíjese, la ley de empleo joven tiene las mismas características de diversas políticas que se tomen. ¿Cuál es? No es beneficiar al trabajador, es beneficiar al empresario que supuestamente va a derramar en beneficio hacia los trabajadores. Usted elimina las retenciones de los granos, por ejemplo, que fue la primera medida que tomó este gobierno después de los chantajes que fue sometido seguramente por los sectores agropecuarios concentrados. ¿Y qué hizo? Eliminó las retenciones. Bajaron un peso los granos de una lata de grano cualquiera sea en el supermercado. No bajaron los precios. Ellos dejaron de tener una carga tributaria cercana al 30% de retenciones. ¿Generó más empleo? No, vaya y mire el CIPA, que es el registro del Ministerio de Trabajo, y se va a encontrar que el sector agropecuario no creció en trabajo. Entonces, ¿qué se hizo? Una transferencia de recursos
que no fue en favor de los trabajadores ni de los consumidores, fue en favor del sector empresario. Cuando usted mira la legislación laboral pretendida a través de la ley de empleo joven, que una nueva beneficio para el sector empresario, no van a pagar impuestos a las cargas sociales o van a pagar un porcentaje si toman trabajadores de estas características. Ahora, ¿van a mantener el nivel de empleo o lo van a hacer crecer? Porque si usted me dice, mire, van a incorporar jóvenes al mercado laboral, es una cosa. Ahora, si se mantiene la misma cantidad de trabajadores, lo que están haciendo es un reemplazo de trabajadores más viejos, con más antigüedad, con jerarquía, con oficio, con carga de familia, para darle trabajo por una exención impositiva que va a beneficiar al sector empresario. Acá si se saca una ley, lo que se tiene que hacer es condicionar al que recibe la ley. Yo saco una ley de empleo joven, pero vos a la planta de personal que tenés que agregarle 100 trabajadores jóvenes. Esto debería ser como para que uno tenga algún tipo de consideración sobre esa ley. Si no hay una imposición respecto al beneficio que le está dando el gobierno de crecer en trabajadores, lo que están haciendo, permitiendo con esto es que maximice la rentabilidad del sector empresario y que por otro lado despidan trabajadores con antigüedad. Sergio, una pregunta, lo llevo a un tema que no está tan en agenda, pero que es preocupante cuando uno ve las estadísticas. Los dos sectores sociales más afectados por la falta de empleo o por problemas de empleo en general, por subocupación, por un lado son los jóvenes, que llegan casi a un 19% de desocupación, sí, y por otro lado también en todos los indicadores se ve una diferencia muy grande en términos de género. Las mujeres somos las más afectadas, no solamente digamos por una cuestión salarial, sino también por menos masa de trabajadoras, por también más desocupación, más subocupación. ¿Cómo se resuelve el tema de la mujer y el trabajo? Bueno, lo primero es claramente cambiar la mentalidad del sector empresario, que en la Argentina considera que una mujer trabajadora es un problema, y lo que plantean muchas veces desde una visión anacrónica, obsoleta, discriminatoria y una mujer se embaraza, tiene a los niños enfermos y se tiene que quedar. Ese es el pensamiento lamentable que tiene el sector empresario argentino, y por eso no toma trabajadoras. Y cuando las toma, las condiciona en su accionar, no porque le pague menos salario de convenio, sino porque le quita posibilidades de crecimiento que tiene el hombre. Esto, nosotros hemos hecho un estudio en nuestra organización sindical, y de las 50 primeros mejores sueldos de los distintos bancos, las mujeres representan solamente entre el 17 y 19%. Cuando empezamos el estudio, hoy a través de acciones que se han hecho, ese porcentaje ha mejorado, llega al 30%. Es más, en los bancos públicos, cuando hicimos el primer análisis hace 3 años atrás, creo que fue, en los bancos públicos estaban entre los 50 primeros sueldos 2 mujeres nada más en los principales bancos públicos de la Argentina. Eso se ha ido corrigiendo, pero porque hay un accionar gremial, se trata de hacerlo entender. Nosotros somos un sector donde hay muchas compañeras mujeres trabajando, casi el 50% de la dotación de los bancos son compañeras mujeres, y estamos en otro tipo de discusión, pero hay lugares donde no se discute. Bueno, a veces las leyes no alcanzan y hace falta una acción más efectiva por parte de nosotros, las organizaciones sindicales. Es la única forma que lo veo, porque usted puede plasmar en una ley lo mejor que recupere de derecho laboral en materia de género, pero si no hay una mentalidad y una acción gremial detrás, difícilmente esto se corrija, ¿no? Y con respecto a los jóvenes, los índices de desempleo de jóvenes en todo el mundo son, no le diría similares, pero en todo el mundo la tasa de desempleo de los jóvenes que recién ingresan a lo que es la vida laboral siempre es más alta que el promedio. Estamos hablando con Sergio Palazzo, secretario general de los bancarios. Palazzo, usted es un dirigente gremial, por supuesto, sí, pero que viene de origen radical. Yo pensaba, ayer hablamos con el titular del radicalismo, con José Corral, y él digo, no es para personalizarlo, pero digo, recordando la entrevista que hicimos ayer, él respalda todas las políticas de este gobierno. ¿Cómo está viendo el rol que tiene el radicalismo en la alianza de Cambiemos? Mire, me cuesta un poco, porque la verdad que yo no estuve de acuerdo con la alianza que hizo el radicalismo con Cambiemos. Creo que el espacio doctrinario del radicalismo no abrió precisamente en una alianza con el PRO, al contrario, debería haber sido la alianza original con sectores de centro-izquierda, como originalmente era UNEN, creo que era la sigla que le habían puesto, donde estaba el socialismo, sí, donde estaba Libres del Sur, donde habían otro tipo de organizaciones. Claramente no estoy de acuerdo con ese acuerdo. De todos modos,
una cosa es la opinión del radicalismo formal y funcional y orgánico, y otra cosa me parece es el debate que se está dando por abajo en diversos sectores del radicalismo, que ven no solo que están compartiendo un espacio con un gobierno que doctrinariamente les es ajeno a la historia del radicalismo, sino que por otro lado ven un destrato por parte del sector mayoritario de esa alianza, que es el PRO. Usted tiene el caso de la provincia de Buenos Aires, que el radicalismo tenía un ministerio y se lo quitaron para dárselo a un intendente que proviene, no sé si del masismo, del masismo, sí. Qué sé yo. Bueno, anduvo por todos lados, así que... Bueno, sí. Pero creo que se está en la discusión que ese destrato, acompañado con problemas doctrinarios, hay una discusión por abajo. Por lo menos en mi sindicato acá hay varios militantes que son radicales, hay muchos trabajadores que son de filiación radical, y con los que yo hablo por lo menos tienen esa sensación, que no comparten el criterio de esa alianza desde lo ideológico, y también ven que no le reditúa al partido en términos de poder, porque en esa alianza hay un destrato muy pronunciado por parte del radicalismo. Por último, Palazzo, ayer destituyeron a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Sí, bueno, justamente le iba a preguntar cómo lo ven ustedes. No, condenamos profundamente el hecho de la destitución de un gobierno democrático elegido por el pueblo. Las cosas se resuelvan en las urnas, no en los pasillos legislativos con ardides que permiten avanzar en ese tipo de cosas, porque si usted hace un análisis del juicio político que le hacen a Dilma Rousseff, es por maquillaje de las cuentas públicas, y el propio Senado o la Cámara de Diputados, no sé cuál de las dos fue, que hizo la investigación, determinó que no habían delitos económicos, sino transferencias de partida adelantadas que luego son canceladas con el propio presupuesto, y los adelantos tenían que ver con cuestiones vinculadas a la construcción de viviendas, que es un efecto dinamizador, a planes sociales. Entonces uno ve que lo que aquí hubo fue un golpe de Estado. Quizá lograron un apoyo ciudadano a partir de todos los casos de corrupción que se investigan y que en algunos casos han sido acreditados del tema Petrobras, pero no tiene que ver con la gestión de gobierno, y es un muy peligroso antecedente de la gestión. Si mira la historia de Brasil, hace 20 años que todos los presidentes hicieron lo mismo, provengan del signo político, de la orientación ideológica que provengan. Y si miren otros países del mundo, es absolutamente normal y natural de que haya cambio de partida presupuestaria y después haya que dar opiniones o no, o informes al Congreso, a quien sancione el presupuesto, pero que por un cambio de partida presupuestaria, que es una decisión política de Estado sobre dónde se recuesta un gobierno en un momento determinado de la historia, o del tiempo, o de la economía, o de lo que pasa, me parece una absoluta barbaridad, y lo considero un golpe institucional, aprovechando elementos que son para otras situaciones, para voltear un gobierno que lo que hizo en Brasil fue hacer crecer de la clase media, sacando a mucha gente que no tenía un nivel de clase media y subiéndolo a un peldaño más arriba en la escalera de ascenso social, y eso la oligarquía brasileña seguramente, o los grandes poderes empresarios, no se lo perdonan al gobierno. Sergio Palazzo, secretario general de los bancarios. Palazzo, le agradecemos por su tiempo con Futurock y la seguimos la próxima. Muchas gracias a ustedes, los felicito por la radio, por el emprendimiento de la radio. Realmente sé que son jóvenes muy auspiciosos como están laburando. Gracias por lo de jóvenes. Sí, con mucho sacrificio la están llevando a cabo, y realmente un esfuerzo enorme, y los felicito. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, hasta luego.